...28 de diciembre del año 2025... vamos a tocar un tema, la gracia y lo que sí nos toca hacer. Vamos a tratar de resolver un dilema que muchas veces detiene al Hijo de Dios de avanzar en su relación con el Señor, precisamente a causa de esta confusión que no es leve, aunque aparentemente pueda ser leve. Bien, nuestro tema del día de hoy es la gracia y lo que sí nos toca hacer. Aclaremos ese concepto, como dije, que tanta confusión ha generado en el pueblo cristiano, y no es algo nuevo, no es algo, siempre ha habido esta confusión, esta incertidumbre en la mente del pueblo de Dios respecto de lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y muchas veces esto ha sido fuente de que, habiendo necesidades y habiendo situaciones que requieren la intervención de Dios, el tema se alarga o no se contesta, y cosas que debieran ser ya una realidad, pues se alargan y no lo son, precisamente debido a que no estamos completamente claros y seguros de que qué es lo que sí nos toca hacer y qué significa que en la gracia ya no hay que hacer nada. Bueno, vamos a aclarar el concepto. Leamos la palabra en Santiago capítulo 2, del versículo 14 en adelante. No voy a tratar de explicar el texto porque en sí mismo está bastante claro, pero sí vamos a tomar varias citas al respecto. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Repito, así también la fe, si no tiene obras, es muerta o está muerta en sí mismo. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿No quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bien, la clave de este pasaje está en el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, o sea, tienen fe, pero no hacen nada. ¿A qué se está refiriendo? Acá el versículo 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó, o sea, se completó, se concretó en la obra? Entonces, si tú crees en Dios, ¿qué haces? Te arrepientes, te bautizas, sigues la palabra. Es decir, tu fe se convierte en una acción. Pero los demonios también creen, y creen mejor que nosotros porque lo conocen, pero ellos no se van a arrepentir, ni se van a bautizar, ni van a entrar en Cristo. O sea, entonces eso se refiere a la fe sola como un concepto, como una idea, como algo para creer y saber que eso es la verdad. Pero no hay acción, la fe no entra en la vida y en la realidad de la persona.
Entonces, por eso dice, Abraham creyó y actuó en consecuencia a su fe. Si nosotros creemos que Dios es uno, entonces actuamos. Actuamos en ese sentido. Creemos que Él envió a su Hijo, que hay que arrepentirse, bautizarse en su nombre para recibir el Espíritu Santo. La fe nos lleva a la acción. ¿Por qué? Porque es fe de corazón y no es simplemente una fe, o sea, un conocimiento intelectual de la verdad. Aquí en el mensaje, obras es la fe expresada, en el párrafo 215, dice el profeta, mis obras demuestran mi fe. Ahora, de lo que usted está hablando, su fe es lo que Dios ve en usted y sus obras son lo que la demás gente ve en usted. Entonces, lo que Dios ve se refleja en lo que el hombre pueda ver. Es decir, si Dios ve nuestra fe, entonces eso va a generar una acción que los demás van a poder ver. Esto es si la fe es realmente fe y no alguna suposición. Recuerde, la fe del demonio, la fe de los demonios, la fe porque los demonios creen que Dios es uno, es una fe completamente intelectual, está en su mente, no avanza a ninguna acción, ni entrega, ni arrepentimiento, ni a involucrar a Dios en su vida. Entonces la fe verdadera que Dios ve en nuestro corazón producirá una acción que la gente va a ver en la realidad. Párrafo 216. Esa es la diferencia aquí entre Santiago y Pablo explicando sobre Abraham. Ellos no se contradicen, están iguales, casados. Mi comentario. Abraham creía a Dios, su fe de corazón y también su arrepentimiento de corazón que mantenía su fe limpia de incredulidad. Esto era invisible a sus contemporáneos, pero sus acciones expresaban su fe. Abraham se llamaba a sí mismo padre de naciones, llamaba a Sara la madre de reyes, sus empleados veían la tienda del bebé y cómo la mantenían preparada, la cunita y la ropita y todo lo esperando la llegada de Isaac, los pañales y todo, siendo ancianos sin capacidad para procrear, pero sus acciones mostraban a la gente que estaban listos para recibir en cualquier momento la promesa. Párrafo 217 dice, y así es con fe que no produce obras. Cualquiera tiene el derecho de dudar de su testimonio. Ahora, ¿lo han captado antes de que comencemos la línea de oración? Si su fe no produce obras, usted no puede convencer a nadie que crea que usted ha sanado. Se anda diciendo, bueno, yo no sé. ¿Ven? Pues sí, seguro. Yo tengo toda la fe del mundo. No la tiene. Porque si usted tiene fe, entonces las obras están casadas con la fe. Son marido y mujer, uno identifica al otro. Párrafo 197. Juan expresó su fe en lo que Dios le había revelado a él. Por tanto, las obras son testimonio de la fe. Cuando le vean a usted actuando como que ha sido sanado, entonces ellos sabrán que usted tiene fe en que en verdad ha sido sanado. Usted tiene fe que en verdad ha sido sanado. Es decir, actuando como que ha sido sanado. Allí ya vamos viendo algo que tenemos que hacer en base a la fe. Si creemos que estamos sanos, actuamos como que estamos sanos. Esto pudiera ser un poco difícil cuando las enfermedades son visibles, pero aún así la actitud de su corazón de actuar como que está sano, eso va a ayudar mucho porque es parte de lo que sí tenemos que hacer. Actuar como que ya lo tiene. Esto tiene una delgada frontera entre la fantasía y la fe verdadera. La sustancia correcta de la fe es cuando estamos seguros de que Dios quiere manifestar su promesa en nosotros. Cuando estamos seguros de que Dios nos ama y no puede mentirnos. Entonces, bajo la sólida fe en la inmutable palabra de Dios, cuya característica es cumplirse ella misma por diseño
y poder creativo en ella o dentro de ella, cualquier cosa que hagamos en esta base es legítima. Podemos decir estoy sano, y aunque la enfermedad esté visible en el cuerpo físico, no mentimos, pues decimos la verdad de la palabra aplicada a nosotros. La enfermedad visible es una mentira menguante y próxima para desaparecer. Si en base a una promesa podemos imaginar y ver una visión en la mente de esa promesa cumplida y nosotros disfrutándola o viviéndola, entonces eso es perfectamente la verdad. Podemos estar alegres y esa alegría será un testimonio para los demás, para los demás. La clave de este tema, la clave de este actuar es esta seguridad de que Dios quiere manifestar su promesa en nosotros. Si estamos seguros en Dios de que Dios ha jurado, ha prometido bajo juramento, entonces ese actuar en esa fe, en ese actuar, en ese pensar y decirme a mí mismo, estoy sano y voy a salir porque estoy sano o voy a hacer esto porque estoy sano. Ese es el testimonio, ese es actuar como que estoy sano, no estoy fingiendo, no estoy pretendiendo, estoy actuando en fe en base a la seguridad que tengo en la palabra de Dios. Esa hace la diferencia, esa es la frontera que define el actuar en fe de la fantasía. Párrafo 198 dice, ¿qué dice el testimonio? Dice esto, ya lo tengo ahora mismo, porque he recibido la promesa de Dios y ahora está obrando en mí. Yo me estoy alistando para que suceda. ¿Ven? Eso es lo que las obras suyas hacen. Sí, seguro. Comentario. Ya lo tengo. Lo damos por hecho, creyendo continuamente que Dios está obrando para la manifestación terrenal de esa promesa. Nos alistamos, hacemos la provisión para ello. La gente te pregunta, ¿para qué te haces un garaje? Respuesta, porque Dios me dará un transporte. ¿Para qué has traído un escritorio para computadora si no tienes ninguna? Bueno, porque Dios me dará la computadora que necesito. Y así, la gente ve en nuestro testimonio que creemos de corazón al actuar decididamente. Ahora, tenemos que tener en claro, las obras solas son contrarias a la fe. Solamente actuar sin esa seguridad, sin esa fe, eso es contrario a la palabra. En la edad de la iglesia de Tiatira, párrafo 54, el profeta dice, muy bien, parece que la iglesia había sido casi eliminada por completo. Solo quedaba una porcioncita y ellos se habían apartado de las grandes reuniones espirituales y como que estaban dependiendo de las obras. Dios no quiere que dependamos de las obras. ¿Ven? Anteponer las obras a la fe está equivocado. O pensar que mediante las obras alcanzamos fe está equivocado. Esto aquí significa de las cosas buenas que podemos hacer nosotros mismos, como una muestra de amabilidad humana, una ayuda desinteresada, y luego pensar que porque hemos hecho esas cosas, porque yo ayudé, porque yo hice un sacrificio, podía hacer algo para mí, pero lo hice para otra persona, bueno, ya tenemos que por esas cosas, ya tenemos algún mérito para con Dios, eso es completamente errado. Dice el profeta, esa es una señal de organización, denominación. Le llevamos a la señorita Jones un poco de leña y le llevaremos a fulano de tal y a sus hijos un poco de ropa. Y eso está bien, pero no dependa de eso. No haga eso, hermano. Esa es una buena obra,
un ciudadano bueno y decente hará eso. No es decir, aquellas cosas que podemos hacer por nosotros mismos, en base a nuestras propias capacidades humanas, desligados de Dios. Y en ese sentido, tanto como yo le llevo a la señorita Jones un poco de leña, digo, bueno, yo ahora le voy a hacer el favor a Dios de ponerme a orar, de ponerme a alabarlo, y bueno, esa es una buena obra. Y por cuanto yo he estado adorando a Dios, cuando en realidad quería ver mi novela, quería ver mi partido, pero he decidido adorar a Dios, entonces esa buena obra mía ya me consiguió un mérito para Dios, o por esa obra que yo he hecho voy a alcanzar fe. Yo voy a orar lo suficiente y a causa de mis oraciones yo voy a alcanzar fe. Allí está el error. Eso es un terrible error en la vida del cristiano porque está anteponiendo sus obras primero para que produzcan fe. Eso, obras solas, Dios no las acepta. Sigue diciendo el profeta, pero lo que se necesita para ser un cristiano es una experiencia de nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. El domingo pasado justamente tratamos de esto. El Espíritu Santo es el que trae la fe. Fe es una obra de la gracia absoluta, de gracia soberana de Dios para nosotros. Primero es la fe. Y la fe entonces será la que produzca obras. Ese es mi comentario. Dice el profeta, se redujeron, se fueron tras las obras en vez del amor y la fe, aumentando eso más y más todo el tiempo a medida que continuó. Bueno, sabemos que esto terminó pues en este gran movimiento del arminianismo, que uno garantiza su salvación por medio de sus obras. Yo puedo ser salvo por gracia, pero si quiero llegar a la meta final de que finalmente vaya al cielo, que mi alma sea salva, tengo que mantener mi salvación tocando puertas, predicando a la gente, convenciendo a la gente, trayendo personas a la iglesia, haciendo buenas obras, porque si no puedo perder esa salvación que recibí por gracia. Ese es el gran error, confiar que las obras sostienen la fe. No, hermanos. Es el Espíritu Santo el que trae la fe por gracia. Y la fe, siendo recibida, produce su manifestación de obras. Veamos lo siguiente. La verdadera fe actúa y produce su cumplimiento. En el mensaje, la fe perfecta, el profeta dice, ahora, lo único que usted tiene que hacer entonces es tener fe en lo que usted es. Tenga fe en lo que la palabra dice que usted es. Aquí, hermanos, tenemos que hacer un cambio de prioridades. Lo primero es saber que las cosas de la Biblia son para usted, que la obra en la cruz y el motivo del amor de Dios es usted, personal e individualmente. Dejemos ya de pensar de que Dios viene por una masa, así como una masa de gente, como un ejército. No, es completamente individual. No puede uno tener fe diciendo, bueno, Dios cómo bendice al pastor, o Dios escucha al pastor, o Dios escucha al profeta, Dios escuchó al profeta, pero a mí, entre tanta gente que hay, creo que a lo mejor ni debe saber mi nombre. Quizás se acuerda de mi cara, pero ni siquiera sabe quién soy. Eso es completamente errado. El infinito Dios, cuyo mensaje de gracia es personal, no puede trabajar sobre un grupo de personas. Él trabaja sobre el individuo. Y cuando individuos en los cuales Dios trabaja se juntan, eso forma una congregación de creyentes. Pero son individuos juntándose, no es la masa de gente juntándose. Esa es la primera barrera que tiene que vencer el amor de Dios. Déjese de falsa humildad y vanidad espiritual. Oh, no, yo soy tan pequeño que Dios, no te preocupes por mí, que ya yo veo cómo lo hago. No, si yo soy tan humilde, soy tan humilde
que no te preocupes a que los otros vayan primero. No, no, esa es una falsa humildad, esa es vanidad espiritual y eso es precisamente lo que el diablo quiere que usted haga para que Dios lo mire mal, porque Dios al altivo lo mira de lejos. Y decirle a Dios, primero los otros que yo no te necesito, como decir, yo soy tan fuerte que puedo aguantar. O sea, mira cómo te impresiono. Al altivo Dios lo mira de lejos. Entonces, esa barrera hay que derribar, quitarla. La Biblia se escribió para usted. Usted, personalmente. Jesús vino por usted, exclusivamente. El hombre, Dios conoce tu nombre. Él conoce su dirección. ¿Dónde vive usted? Dios conoce lo que es importante para usted. Lo predestinó individual y personalmente y pagó el precio para que puedan pasar tiempo juntos aquí en la tierra, usted y Dios. Eso es su oración personal. Y luego, vivir juntos, usted y Dios, por la eternidad. Es una relación personal. La fe en Jesucristo, si usted realmente cree en Jesucristo, si usted acepta lo que Jesucristo hizo por usted, entonces tiene también que aceptar que Jesucristo hizo eso para usted individualmente. Se nos enseñó a poner nuestro nombre en cada versículo. De tal manera amó Dios al mundo. No. De tal manera amó Dios a Roselvira que dio a su hijo unigénito para que Roselvira fuera salva. Es una relación personal. Dios hizo eso para usted, hermano. Para usted, hermana. Tiene que saber y aceptar que esas cosas son para usted. Aquí no se puede hablar de nosotros. No es un grupo. Es solamente usted. Cada uno individualmente se presentará ante Dios y la salvación es personal. Y cuando usted acepta eso y se queda quieto para que Dios le cambie el corazón al respecto, que Dios le ama a usted y usted es importante para él, entonces luego usted es introducido al cuerpo y su familia, la familia de usted, queréis ser salvo tú y tu casa, es una herencia. Pero empieza por usted, aceptando lo que Dios ha hecho por usted. Usted tiene que entender, comprender, aceptar, rendirse, abrir su corazón y su alma a lo que Dios ha hecho de usted. Dios lo llamó y le dio la fe para que usted sea un creyente y al que cree todo le es posible. Tiene que empezar por ahí. Ese es el reflejo de la obra de Dios en usted, personalmente, individualmente. Ese Dios omnipotente que existe, que creó los cielos y la tierra y que envió a Jesucristo para la redención de sus hijos, vino por usted e hizo de usted un creyente. Eso es lo primero que tiene que tomar en su corazón para que pueda, para que tenga una relación con Dios. Sigo leyendo. Y Jesús tuvo fe en la palabra de Dios, lo que decía que él era. Está escrito de mí. Esto es importante. Está escrito de mí. No habló David en los salmos y los profetas y todos ellos acerca de él. Yo soy el pan de vida que viene de Dios, del cielo. Amén. Yo soy ese árbol de vida en el huerto del Edén. Yo soy todas estas cosas. Yo soy el que soy. Y él sabía con esa fe perfecta que él era el Mesías ungido, que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Bien, y sabemos, este es mi comentario, que todo lo que Dios hizo en Cristo, perdón, que todo lo que Dios era, lo puso en Cristo, y todo lo que Cristo era, lo puso en usted. Y eso es lo que tiene que hacer, tener fe en lo que Dios ha hecho de usted. El subtítulo, el poder interior que produce todo es Dios mismo. Él dijo, ahora, yo en mí mismo nada puedo hacer, sino que es mi fe en Dios. Y Dios estaba en él, la palabra manifestada. Y cuando la palabra de Dios entra en usted,
se manifiesta por cuanto usted es un creyente y un creyente es la fe de Dios que se mueve en usted. Es decir, cada hijo de Dios, cada creyente, cada persona que se ha relacionado con Dios por medio de la fe en la obra de Jesucristo, se vuelve un recipiente de Dios. Y ese, la Biblia lo dice, somos templo del Espíritu Santo. Somos la morada de Dios. Entonces, todo lo que está dentro suyo, ahora por una nueva creación, por un nuevo nacimiento, es parte de Dios. Su mente es parte de Dios, su corazón es parte de Dios, su cuerpo es parte de Dios, le pertenece a Dios. Ahora entonces, esa es la obra que Dios ha hecho en usted haciéndolo hijo de Dios. Y una vez que eso es aceptado en su corazón, el poder de Dios dentro suyo empieza a manifestar la palabra de Dios. Eso es lo que realmente es la fe. Párrafo 70. Sabiendo quién era, sin sombra de duda, él sabía que él era hijo de Dios. Él lo sabía porque la palabra lo identificaba. La palabra de Dios identificaba quién era él. Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Pero si no hago esas obras, no me crean. Pero si las hago, entonces créanle las obras, porque ellas son palabra prometida y manifestada. Oh, si ustedes solo pudieran despertar a eso por un minuto, ¿lo ven? La palabra misma identificó quién era él. Y él dijo, ¿quién puede condenarme de pecado? En otras palabras, ¿quién puede mostrarme que mi vida y mis obras no cumplen exactamente lo que él haría, el Mesías? Nadie podía decir nada porque él lo era. Por tanto, entonces él tenía fe para creer que lo que decía así acontecería. Comentario, hermanos, aquí viene lo importante. Si Jesús pudo pensar esto de sí mismo, si él pudo entender que la palabra lo identificaba, ahora viene para nosotros. Párrafo 71. Entonces se dio la vuelta y dijo, las obras que yo hago también las haréis vosotros. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros, aún en vosotros. No os preocupéis por lo que habéis de decir, porque no sois vosotros los que habláis, es vuestro Padre que mora en vosotros. Él es quien habla. Y no soy yo, es el Padre quien mora en mí. Él hace las obras. ¿Ven a lo que me refiero? Ahora, la identificación del cristiano escritural, Jesús habló estas palabras. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora, ¿cómo pueden ustedes llamarse creyentes, un pueblo, y negar esas palabras? ¿Cómo puede usted llamarse un creyente y negar cualquier parte de esta palabra? Ven, no se puede. Usted no es un creyente y por eso las señales no le pueden seguir. Porque usted solo acepta lo que quiere creer y deja lo demás. Usted no la cree. Sin embargo, usted tiene que aceptarla toda y creerla. Y cuando usted verdaderamente cree, no creencia fabricada, manufacturada, sino que verdaderamente cree, entonces estas señales siguen a los que creen. Entonces, mi comentario, hermanos. Si la palabra pudo definir a Jesucristo y él aceptó esa palabra y se identificó con ella, y por lo tanto el Padre que estaba en él hacía las obras, y eso se cumple exactamente en nosotros. Todo aquel que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Es decir, todo aquel que cree en Jesucristo se convierte en templo de ese mismo Dios que estaba en Cristo. Y ese mismo Dios que estaba en Cristo llena entonces su mente, su corazón, su alma, aún su cuerpo físico. Por lo tanto, lo sobrenatural de Dios se puede manifestar cuando usted comprende esa individualidad, esa unidad mediante la fe. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, eso lo hace a usted el recipiente de Dios. Si usted cree que Jesús murió por sus pecados, resucitó para su justificación y que al darle el Espíritu Santo le está trayendo la fe misma de Dios, entonces eso, si usted acepta eso y deja que esas cosas empiecen a obrar, entonces la palabra se empieza a manifestar entre ustedes. Ahora bien, nuestro tema es, siendo que estas cosas son así, ¿tengo yo algo que hacer? ¿Tengo algo que lograr? ¿Tengo que alcanzar? Si es un mensaje de gracia, para que este poder de Dios habite en mí, para que las promesas de Dios se cumplen, ¿qué tengo que hacer? Porque la gracia dice que todo está hecho y que no hay que hacer nada. Entonces, ¿cómo funciona?
Bueno, hablemos primero del logro correcto y el incorrecto. ¿Por qué? Porque existe la mentalidad de logro. Yo puedo lograr esto, yo puedo hacer esto. Y bueno, y cada persona debe saber lo que puede lograr, porque de lo contrario entonces no va a hacer nada. Pero Dios dentro de Cristo, ojo, Dios dentro de Cristo, nuestro pariente redentor, que nos representó ante Dios en el tribunal del Gólgota, logró la victoria sobre la incredulidad, el pecado, la condenación, la tentación y la muerte. Ese logro es insustituible. Nada puede alcanzarlo, ninguna obra o sacrificio ni logro humano pueden satisfacer la perfecta y santa justicia de Dios, solamente lo que Jesucristo logró en la cruz. En el mensaje, una insignia, párrafo 98, dice, ahora, al hacer esto, el hombre muestra que existe un logro en algún lugar, en esta gran causa de ser redimido. Y Dios obtuvo ese logro, Él obtuvo, y lo hizo muy sencillo, fue por fe. Dios dijo al principio que siempre ha sido por fe. Hoy usted no es salvo por obras, por cosas buenas, por unirse a la iglesia, por ser educado. Usted solo es salvo por la fe y eso por la gracia de Dios. Usted es salvo por fe, por creer lo que Dios ya ha hecho. Dios proveyó una insignia. Dios le dio a usted algo de que aferrarse, una insignia como una bandera en alto. Ese es el, por supuesto, comentario mío, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, el logro humano, basado en sus propias fuerzas intelectuales o su propia capacidad, es el impedimento. Es decir, hay un contraste en lo que Dios ya logró y lo que uno puede lograr. Veamos lo que le pasó a Moisés. Dios permitió que Moisés procediera y llegara a ser el hombre más educado de todo el país. Él podía instruir sabiduría a los egipcios. Él era un hombre militar. Según nos dice la historia, bueno, él conquistó Etiopía, venció en la batalla de Kadesh. Es decir, siendo general del ejército de Egipto, él tuvo grandes victorias. Aparte de eso, él era, también era sacerdote de On, siendo hebreo, pues él fue instruido en los misterios de Egipto. Por eso dice que él conocía todos los detalles de cómo tener éxito. Y Dios permitió que fuera entrenado de esa manera y le probó que uno no puede lograr nada para Dios en esa forma. Con todo lo militar, su mente de genio, toda su educación, él falló miserablemente. Dios así se lo permitió. Permitió que fuera educado y sabio. Duró 40 años en educarlo, luego otros 40 años para sacárselo antes de poder usarlo, correcto. Lo llevó al desierto y allá le sacó toda la educación. Ahora bien, estamos hablando de educación respecto a las cosas de Dios. No me estoy refiriendo a los colegios, a las universidades y lo que usted tiene que aprender para su oficio, su profesión. No se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo a cuando el hombre piensa que porque él puede educarse y a causa de educación y de logros personales llegar a Dios. No se puede, es un camino completamente diferente. Algo que debemos desterrar completamente de nuestro corazón es la idea de que tenemos que lograr algo, alcanzar cierta meta o llegar a cierto nivel con Dios. Esta es precisamente la razón por la cual el espíritu se aleja y el cumplimiento se demora. Ya Cristo logró todo por nosotros, ya nos compró las promesas, ya nos libró y nos hizo hijos para adopción según la voluntad de Dios. Nada que lograr, esto es con Dios. Solamente recibir, mantenernos en su presencia en adoración, alabanza y gozo, sabiendo que Él está actuando para manifestar su promesa y juramento. En el mensaje, perfecta fuerza por perfecta debilidad, párrafo 76. La cosa está en no tener nada en lo cual usted pueda depender de sí mismo, ni en ninguna cosa que usted pueda hacer. Solo es un rendimiento total y completo de sus debilidades ante Dios. Y decir, aquí estoy. No tenga nada, ninguna habilidad en la cual usted pueda confiar. Es decir, es completamente opuesto a lo que nos toca hacer en el mundo. En el mundo tienes que desarrollar tus habilidades y mediante esa habilidad que Dios te dio o que Dios bendice, llevar tu vida. Pero para con Dios es todo lo contrario. Ninguna habilidad en la que podamos confiar y nada en
lo que tengamos que lograr. Y aquí radica la gran falla en la manifestación de las promesas. Cuando hablamos de manifestar la promesa, gran promesa, el bautismo del Espíritu Santo, llevándonos a la estatura del varón perfecto. Cuando hablamos de toda promesa que cubre nuestras necesidades materiales. Cuando hablamos de toda promesa que cubre nuestras necesidades espirituales. Es ese sentido de logro, de lograr algo, es lo que impide que oremos y busquemos al Señor. Ese motivo está detrás de esa actitud de decepción y miedo a ser burlado, por lo cual no entramos en oración, y sumado a que no sabemos en realidad lo que tenemos que hacer y qué significa no hacer nada. Todo se complica. Miedo a ser defraudado, que nuestra oración sea en vano, que pasemos tiempo buscando a Dios y sea tiempo perdido. Este es el enemigo siempre, incredulidad y temor. Por la incredulidad y el temor nos cuesta terriblemente entrar en oración y buscar su presencia. Pasar tiempo en oración y adoración. Tememos ser defraudados, que solo sea emoción, que no cambie nada, que al final todo siga igual y que hasta parece que Dios se burla porque pudiendo contestar no lo hace. Todo esto no es nada más que Satanás hablando a su corazón. Entonces, para anular nuestro testimonio, el diablo añade la confusión, pero no hay que hacer nada. Luego pensamos, si no logro nada, si no hay nada que hacer, entonces ¿por qué debo orar sin cesar? Orar es hacer algo. Esperar en Dios es hacer algo. Creer es hacer algo. Confesar es hacer algo, pero se dice no hay nada que hacer. Entonces es natural que como seres humanos estemos confundidos, más aún si hemos pasado por las confusiones lógicas y psicológicas de la teología. Nuestra confusión es fuerte porque es racional, lógica y teológica. Solo Dios nos puede sacar de la confusión. Es en realidad simple cuando colocamos las cosas en su lugar. La Biblia es un rompecabezas que nos da una imagen muy hermosa, pero al abrirla, las piezas en la caja están todas desordenadas. Hay un poquito aquí y otro poquito allá, es como un rompecabezas de 1000 piezas. Alguna vez supongo que cada persona ha tenido la experiencia de armar un rompecabezas, ¿no? Usted abre la caja y las piezas están sueltas, están al revés. Pero usted tiene una imagen con el cual pueda componer ese rompecabezas. A medida que encontramos cada cosa en su lugar, entonces el cuadro se va armando y empezamos a ver, a entender claramente. Nada que hacer. Cuando usted escucha que el profeta o en la Biblia se dice que ya no hay nada que hacer porque Dios lo hizo todo, significa nada que lograr. Nada que lograr. Es diferente. No es que no hay nada que hacer. Es decir, como que no hago nunca nada. Nunca oro, nunca leo la Biblia porque ya todo está hecho, es por gracia. No, eso no es. Es nada que lograr. Mensaje, Jehová Jireh, párrafo 57. Ahora, los antecedentes de Abraham, primero Dios se encontró con Abraham incondicionalmente. El pacto que él hizo con Abraham, nada en absoluto. Abraham no tenía nada que hacer sino creerle en Dios. Ahora, mire, ahí tengo que introducir comentario. Abraham no tenía nada que hacer. Nada que hacer para lograr algo, sino creerle a Dios, porque creer es hacer algo, es creer. Creer es hacer algo, pero no es algo que lograr, porque cuando uno cree, cree algo que ya está hecho, cree algo que ya es. La fe llama las cosas que no son como si fueran. La fe ve una obra completamente terminada. Si yo tengo fe en que alcanzo algo, mi fe ve que ya lo alcancé. Ya no tengo nada que hacer. Ya no tengo nada que lograr, porque la fe ya lo logró. Entonces, Abraham no tenía nada que lograr, sino creerle a Dios. El pacto, sigo leyendo, el pacto era completamente por gracia e incondicional. No era si tú haces. Dios dijo, yo ya lo he hecho. La diferencia, el hombre no tiene nada que lograr porque Dios ya lo hizo, Dios ya lo logró. Párrafo 58. Recuerde, toda simiente de Abraham que alguna vez ha venido a Dios viene de la misma manera. No es nada que usted pudiera hacer.
Repito, no es nada que usted pueda lograr. Usted no podría salvarse a sí mismo más de lo que pudiera jalar las correas de sus botas y saltar sobre la luna. Ok. Imagínate usted jalando sus pasadores y que porque jaló los pasadores con fuerzas de arriba llegó a la luna. Usted no podía salvarse a sí mismo más de lo que pudiera jalar las correas de sus botas y saltar sobre la luna. Usted no puede salvarse a sí mismo. En otras palabras, usted no lo puede lograr. Ningún hombre ha buscado a Dios. Es Dios que busca al hombre. Ustedes no me escogieron a mí, dijo Jesús, yo los escogí a ustedes. Entonces, vamos dándonos cuenta que cuando se dice en el mensaje de gracia que no hay nada que hacer, es que no hay nada que lograr porque ya está logrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, comenzamos creyendo. Creyendo en lo que Dios ha hecho de nosotros, que somos escogidos y creyentes. Dios nos hizo creyentes y entonces Dios logró nuestra salvación y por lo tanto nosotros creemos en nuestra salvación en la obra completa de Jesucristo en la cruz. Y entonces tenemos que hacer algo en el sentido de recibir, de creer, de apropiarnos de lo que Dios está diciendo. Eso sí tenemos que hacer. No tenemos que lograr la salvación, pero tenemos que apropiarnos de la salvación. No tenemos que hacer nada para lograr nuestra salvación, pero sí tenemos que hacer algo para aceptar nuestra salvación. Espero que la diferencia esté siendo clara. Sí hay algo que hacer y es esperar hasta. Aquí viene, hermano, la práctica del cristianismo. Todo el cristianismo se va a resolver en esto. Todo lo que usted quiera, todo lo que usted necesite de Dios, todo lo que usted espere de Dios, se va a cumplir cuando usted hace esto. Esperar hasta. La expectativa de seguro y presente cumplimiento. ¿Dónde se resume? ¿Dónde se resume esta práctica? En Lucas 24:49. El Señor Jesús dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Miren, miren lo que está hablando. Es esperar hasta, quédate quieto. Acaba uno, quedaos, quietos, quieto, no te muevas. Hasta. Invierte tiempo quedándote quieto hasta que pase algo, hasta que el poder de Dios baje sobre tu vida. Veamos estas cosas en el mensaje del absoluto. Dice, luego Moisés cuando estaba allá, y él tiró la vara ante los magos. Y ahora, este es un ejemplo. Dios le dijo a Moisés, tira la vara y se convertirá en serpiente. Es todo lo que Dios le dijo. ¿Sí? No, no le dijo lo que iba a pasar, Dios lo sabía. Pero Moisés resolvió el reto quedándose quieto. Entonces, aquí estamos. Tiró la vara ante los magos y Faraón, y los magos vinieron y también tiraron su vara. Moisés tiró su vara, ya ustedes saben por la película, y si han leído la Biblia mejor, pero Moisés tiró su vara y se convirtió en serpiente, pero vinieron llanes y jambres, y también tiraron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Entonces Moisés no corrió y dijo, oh, bueno, yo estaba errado. Era un truco barato de magia, tal vez yo estaba errado. Pero él sabía, él estaba seguro de que él se había encontrado con Dios y se quedó quieto. Digamos que él había hecho exactamente lo que Dios le había mandado. Así que Dios nos está mandando a quedarnos quietos. ¿Quieres saber qué es lo que eres en Dios? Quédate quieto. ¿Quieres recibir la fe perfecta? Quédate quieto. ¿Quieres el bautismo del Espíritu Santo? Quédate quieto. ¿Quieres sanar? ¿Quieres que Dios te conteste? ¿Quieres que Dios te cambie? Quédate quieto en su presencia. ¿Ven? Digamos que él había hecho exactamente lo que Dios le había mandado. Y también tú, hermano, te has bautizado en el nombre de Jesucristo, crees la palabra, crees el mensaje, crees en Dios. Bueno, ahora está el reto. El mundo te dice, mira que nada pasa. Quédate quieto. También Job había hecho exactamente lo que Dios le había mandado. Moisés había seguido sus mandamientos. Entonces, quédese quieto y vea la gloria de Dios. ¿En qué nos quedamos quietos, hermano? En la seguridad de la palabra. Sigamos. Moisés estaba atado a su absoluto y su comisión, y él se quedó quieto.
Cuando lo hizo, su serpiente se tragó las demás serpientes. ¿Ven? Él estaba atado a ese absoluto. Dios dijo, cuando tú liberes al pueblo, nuevamente me adorarás en esta montaña. ¿Qué nos dice la Biblia a nosotros? Que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos para Dios mediante Jesucristo. Un hijo de Dios con las características de Dios, con la fe de Dios y las bendiciones de Dios en el corazón. Ese es nuestro absoluto. Ahora, quedémonos quietos. Quedarse quietos es hacer algo. Es quedarse quieto. No es lograr algo. No es, quedarse quieto no es lograr algo. Pero tienes que quedarte quieto. Bueno, sigamos. Mensaje de Dios ocultándose en simplicidad. Cuando Elías estaba en la cueva, le apareció humo, sangre, truenos, relámpagos. Ven todas estas sensaciones que hemos visto. La sangre en la frente, en las manos y demás sensaciones. Esas cosas no movieron al profeta. Se quedó quieto hasta que oyó un silbido apacible, que fue la palabra. Entonces se cubrió el rostro y salió. Así fue. Recuerden, amigos, no anden buscando las cosas grandes. Usted dice, pues Dios habla de grandes cosas. Vendrá el tiempo cuando habrá esto y aquello, cosas grandes. Ojalá estén captando lo que les estoy diciendo. Cosas grandes. Y cuando esto suceda, será tan grande. Cuando los parámetros, mi comentario, cuando los parámetros del mundo definen qué cosa es lo que Dios llama grande, lo hace a la manera del mundo. Grandes multitudes, gran fama y renombre, gran aceptación de la mayoría, grandes espectáculos, cosas que asombran al intelecto. Párrafo 432. Y será tan humilde que se les pasará por completo. ¿Ven? Usted mirará hacia atrás y dirá, pues eso nunca le pasó por encima y usted ni lo vio. Es tan sencillo. Dios mora en la simplicidad para entonces manifestarse en grandeza. ¿Qué lo hace tan grande? El hecho de que se puede simplificar. Primero, hermanos, quedémonos quietos para vencer toda sensación o pensamiento de logro. Cuando usted se acerca a Dios, Satanás atrapa al creyente en esa sensación de lograr cosas, de alcanzar promesas, de vencer algo, de torcerle la mano a Dios. Ese es el gran engaño, el más grande engaño dentro del Evangelio de la Gracia. Nada que lograr, ya está logrado. Solamente esperar en conexión por el Espíritu a que Dios lo manifieste. Ya está dentro nuestro. Esperemos hasta que Dios actúe. Nada que alcanzar. Dios trajo todas las cosas al nivel de tu boca y de tu corazón. Jesucristo ya lo hizo, ya lo compró y lo puso al alcance de nuestra fe. Entonces solamente esperar en gratitud que Dios lo manifieste. Nada que vencer, porque el poderoso conquistador ya lo venció todo. Solamente párate y ve la gran salvación que Dios ya hizo y espera que la manifieste. Solo permanecer en oración hasta que seamos investidos de poder de lo alto. En el mensaje perseverancia dice, así es como usted quiere hallar audiencia con Dios. Note este tema, audiencia con Dios, un encuentro con Dios, cuando en tu oración Dios se manifiesta. ¿Cómo encontramos audiencia con Dios? Esto se pone gracioso, escuche, molestándolo, molestando a Dios cada mañana, cada noche, cada día, todo el tiempo, constantemente, solo siga buscando, siga pidiendo, siga llamando. No llame un ratito y se canse y se vaya, siga parado ahí. Señor, aquí estoy y no me voy a ir. Estoy presente para molestarte, no voy a quedar aquí mismo. ¿Te está cansando de escuchar? Me estoy gozando grandemente llamando porque sé que tú vas a venir. Comentario, ¿qué es esto, hermanos? Es invertir tiempo en esperar a Dios. Invertir tiempo en oración. Eso es lo que sí tenemos que hacer. Amén. Ahí es cuando algo sucede. Él tiene que terminar con esa molestia, vean. Entonces, él sale para responderle a usted. Miren, la fe encuentra esto. Párrafo 99. Así es como usted debe llegar a Dios, estar en sus manos cada mañana, cada noche, cada día, todo el tiempo, constantemente. Solo sigan buscando, sigan pidiendo, sigan llamando. No toque la puerta un ratito y cuando se canse se vaya. Solo siga parado allí. Señor, estoy aquí, no me voy a ir. Ahora estoy en tus manos, voy a quedarme aquí mismo. ¿Te está cansando de escuchar? Estoy pasando muy bien tocando porque sé que tú vienes. Amén, ahí es cuando algo sucede. Él tiene que quitarlo a usted de su mano, ¿ven? Así que él sale para responderle. Bueno, esto lo encuentra la fe. Todo el tiempo, este es mi comentario, todo el tiempo que pasa esperando en Dios, creyendo que ya lo tiene,
Eso es lo que sí tiene que hacer. No piense que tiene que alcanzar o lograr algo. Ya está entregado, ya está logrado. Solamente espere en oración, en alabanza, en gratitud. Simplemente pase tiempo gozándose con Dios hasta que baje ese poder que lo convierte usted en esa persona capaz de recibir, capaz de manifestar la palabra, en ese hijo o hija de Dios que debe ser. El domingo pasado hablamos de que necesitamos ser cambiados en otra persona, porque en tal y como estamos, siendo como somos, no vamos a lograr nada si no hemos logrado nada hasta ahora. Entonces tenemos que ser cambiados en esa persona capaz de recibir, capaz de manifestar la palabra. La mejor manera, como siempre se ha dicho, de poner un ejemplo a eso es cuando un paciente está en la mesa de operaciones del cirujano. Debe dejar que el cirujano maestro haga la operación. Usted no sé si quizá ha visto cuando los pacientes están despiertos y están mirando la operación y están haciendo comentarios hasta que la enfermera viene y le pone la anestesia para dormir. Porque no se puede. ¿Ve? Entonces, ¿cómo Dios me va a cambiar? Quédate quieto en la mesa del cirujano. Eso es lo que nos toca hacer. Permanecer bajo su poderosa mano para que Él nos cambie, para que Él nos sane, nos haga el creyente omnipotente que prometió su palabra. Al que cree todo le es posible. El que en mí cree habrá mayores cosas de las que yo hago. Eso va a suceder cuando nos quedamos quietos en la mesa de operaciones de Dios. Párrafo 100. Su palabra es una espada. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Así que manténgase en la palabra. Esa palabra es su absoluto, su promesa, su verdad. No será tiempo perdido, no será decepcionado. Aún así nada pase, sí está pasando, porque a veces la obra de Dios es silente. Nada pasa en la superficie, pero por dentro Dios está actuando. Siga confiando, siga adorando, siga gozándose en Dios. Esto es lo que sí tenemos que hacer. Nada que lograr, solamente mantenernos en la mesa de operaciones. Párrafo 101. Ahora, solo hay una cosa que puede sostener esta espada y es la mano de fe. La mano de fe es lo único que puede blandir esta espada de fe, la espada de la palabra. Ahora, usted pudiera tener un brazo débil apenas para levantarla para justificación. Usted es tan débil. Quizás es todo lo que usted puede atravesar. Pero esta espada de la palabra corta, librando toda promesa que Dios hizo en ella. Si tiene un buen brazo fuerte de fe sosteniéndola ahí. Yo le creo a Dios por mi sanidad. Yo le creo por mi bautismo. Dios hizo la promesa y fe sostiene esta espada. La cortará de la roca ella. Toda promesa de Dios puede ser cortada de allí por la palabra de Dios porque es una espada. Ella tenía muchos obstáculos, pero su fe no los tuvo. Comentario. El diablo le dirá que es en vano, que mucho tiempo ha pasado, nada ha cambiado. Nada de eso importa. Dios es dueño del tiempo. Es cuestión de permanecer creyendo que Dios ya lo hizo y él mismo vendrá a manifestarlo. No tenemos nada que lograr, nada que hacer, ya está hecho, ya está logrado. Pero nos toca quedarnos quietos en la mesa de operación de Dios y Él hará la cirugía que nos transformará. Él removerá los tumores de duda, incredulidad, y tiene un super suero que nos levanta a un nuevo ser transformado en el poder de la resurrección de Jesucristo, en el poder de una fe inconquistable y una naturaleza incorruptible. Pero tenemos que mantenernos quietos en tu presencia, en su presencia, hasta que se manifieste. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra única obra, ese es el mandamiento, eso es lo que nos toca hacer, esperar en certeza de seguro cumplimiento, mantener la gratitud en su presencia, mantenerlo presente porque Él dijo que está con nosotros. Así que aquí está, porque no puede mentir. El que trae la fe, el Espíritu de verdad, viene a estar con nosotros para siempre, 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el tiempo, en todo lugar. Conecte su voluntad a su presencia, conecte sus pensamientos con el Señor, conecte su presente con la eternidad. Eso sí tenemos que hacer. No podemos vivir interesados en los juegos, en las cosas del mundo, la distracción social y esperar que Dios nos ayude.
repito, no podemos vivir interesados en los juegos, en TikTok, ¿qué más hay? Instagram, Facebook, ya no sé, cosas, no sé. O sea, si ese es nuestro interés en las cosas del mundo, la distracción social y esperar que Dios nos ayude, no, no se puede. Es mandamiento que Él sea lo primero, que Él sea el mayor tesoro en el corazón y luego darle la espalda para distraernos en el mundo, prestando atención a las cosas del mundo y luego decir que no funcionan las cosas de Dios. Ahí está el verdadero problema. Porque el que ama busca ser amado. Si el amor es verdadero, llamamos a Dios en su palabra, le buscamos. Buscamos tiempo de intimidad, de gozo, de alegría en su palabra, buscando ser siempre lo que agrada al Padre. Y el Padre busca adoradores. No podemos alabar a Dios mirando las mentiras de las pantallas. No podemos alabar a Dios teniendo el corazón en las preocupaciones de este mundo. Me viene a la mente un ejemplo de esto. Yo era amigo de un tipo que trabajaba en seguridad del Estado y él nunca podía estar en su casa. Siempre estaba con los amigos o estaba en el campo de tiro, estaba en el gimnasio entrenando, estaba en el dojo peleando y siempre. Y él no podía mantenerse en su casa y su esposa siempre le reclamaba hasta que dio a luz a su hija. Cuando esa niña nació, no había manera de sacarlo de su casa. El tipo estaba con un babero tamaño sábana. Su hija era su adoración y la niña creo que tenía semanas y ella estaba haciéndole abdominales, ya estaba haciéndole fuerza para los bracitos, ya le estaba convirtiendo en una guerrera y todo su interés en el mundo se acabó. ¿Por qué? Porque él tenía algo mejor que amar en casa. Bueno, es eso. Si uno ama al mundo y ama las cosas del mundo, estará siempre en las pantallas, siempre afuera, porque el amor del mundo lo constituye en enemigo de Dios. Pero si uno ama a Dios, uno va a buscar ese tiempo. Claro, hay que trabajar, hay que salir, también hay que distraerse, eso no está mal, pero siempre buscará ese tiempo de intimidad con Dios. El ser humano busca y procura el lugar donde puede ser ayudado, hace las cosas que cree que realmente le dan satisfacción. Y cuando una persona se aleja de Dios para ir tras las ocupaciones y distracciones de este mundo, es porque teme que Dios lo defraude y engañe, que después de buscar y clamar no responda y lo abandone en manos de sus acreedores y de la gente que se burla de él. Por incredulidad y temor se aleja del único capaz de quitar para siempre el temor y la incredulidad. Párrafo 102. Usted pudiera tener muchos obstáculos. Toda persona que comienza para encontrarse con Cristo hallará que tiene muchos obstáculos, pero su fe no tiene ninguno. La fe no tiene impedimento, la fe tiene pelo en pecho. Esta es una expresión norteamericana, ¿no? De hablar de un hombre rudo y fuerte. La fe tiene grandes músculos. Los razonamientos se levantarán y dirán, ¿sabes? Es razonable. La fe tensa sus músculos, saca su gran pecho y dice, cállate, siéntate. Y el razonamiento salta a un rincón y se siente en su banquillo, correcto. La fe tiene músculos y él habla en serio. Bueno, hermanos, la conclusión de todo este mensaje, de toda esta enseñanza es bien simple. Cuando la gracia de Dios, cuando se dice en la gracia que no hay nada que hacer, se refiere estrictamente a que no hay nada que lograr. No hay nada que podamos hacer para salvarnos, es decir, no hay ningún sacrificio, obra, reglamento, disciplina, aprendizaje, nada que tengamos que lograr o hacer. Dios ya hizo la salvación y no hay nada que hacer. Pero a nosotros se nos enseña que no hay nada que lograr, porque ya está logrado y está hecho. Pero sí tenemos algo que hacer y es esperar en la presencia de Dios hasta que esas realidades espirituales, esas verdades eternas, se transformen en una realidad física, que nuestro ser sea completamente cambiado, sanado, liberado, que seamos transformados en el creyente, en el Hijo de Dios que tenemos que ser. Y lo que tenemos que hacer para aceptar esa obra de Dios es quedarnos quietos en su presencia, buscándole en oración,
buscando que el Espíritu Santo nos escudriñe y que la sangre nos limpie. Y finalmente, que Dios actúe en nosotros para recibir lo que Él ha hecho de nosotros. Eso sí nos toca hacer. Esperar en su presencia, ya sea adorando, alabando, agradeciendo, orando, como mejor prefieras, pero tenemos que esperar en su presencia hasta que el poder de Dios transforme todo impedimento y toda incredulidad y todo temor en fe perfecta, en certeza y en realidades físicas, porque Dios perfecciona y completa su obra en la realidad física. Esa es la verdadera palabra de Dios. Si no, simplemente tenemos una imaginación, una filosofía, una fantasía. Pero la verdad de Dios, la verdad espiritual de Dios, tiene que transformarse en una realidad física y tangible, porque el Dios que creó los cielos y la tierra se hizo carne y habitó entre nosotros y nos redimió para que esa obra perfecta sea establecida en el espíritu y en el corazón del hombre para manifestar en su cuerpo y en su realidad física las promesas y el poder de Dios en su mundo, en su entorno, en su realidad. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Esperar, no lograr nada, pero esperar que Dios coloque esa obra, ese logro, esa victoria en nuestro corazón. Tenemos que esperar hasta ser investidos de poder de lo alto. Oremos, hermanos, para terminar, amado Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, Señor, rogamos que tú nos permitas discernir en el corazón y en la mente la diferencia que hay entre no hacer nada por nuestra salvación, pero lo que sí tenemos que hacer para recibirla. Que eso esté claro, Señor, y pon en nosotros esa dinámica, esa fuerza, esa fortaleza para ir y permanecer en tu presencia. Atráenos tú con tu poder. Derrama de tu Santo Espíritu, derrama espíritu de gracia y de oración para buscarte hasta que las verdades se conviertan en realidades infalibles del Dios viviente en esta tierra a través de nosotros. Lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.